Hola a todos y bienvenidos al webinar Equilibrio Interior, prácticas budistas para la gestión de las emociones, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt, de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Ágora Salud Emocional. Pues adelante cuando quiera. Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de algunos conceptos del budismo que nos pueden ser útiles para la gestión de nuestras emociones. El budismo nace más o menos hace el siglo V o VI a.C. y fue el príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama, era un príncipe de un reino de aquella época cerca del Nepal, cerca de los Himalayas, se llamaba Kapilavastu, y este príncipe vivió casi toda su juventud y hasta aproximadamente hacia los 29-30 años sin salir de ese palacio, y su padre, el rey de ese reino, intentó siempre evitar que su hijo tuviera conocimiento y contactara con el sufrimiento de las personas. Hacia esa edad salió del reino y observó que en el mundo existía realmente muchas personas que sufrían, la pobreza, la enfermedad, y eso le llevó a cambiar su pensamiento. Dice la historia que salió del reino, peregrinó y estuvo mucho tiempo meditando bajo un famoso árbol que se dice que era una higuera, hasta que encontró lo que él llamaba la iluminación, hasta que despertó, que eso en definitiva es lo que quiere decir la palabra Buda, quiere decir el despierto. Entonces el budismo básicamente ha ido evolucionando en dos grandes ramas. Una es la Theravada, que sería la rama más religiosa, sería Theravada, quiere decir la doctrina de los ancianos, y serían los monjes budistas que se dedican exclusivamente a la práctica de las costumbres y de los rituales, a la lectura de los textos sagrados, y su objetivo es la autoliberación, por lo que ellos llaman el óctuple sendero, que luego explicaremos. Y básicamente lo hacen a través de la meditación y de recitar muchísimas especie de poemas o cantos que están recogidos en sus textos sagrados. Empiezan desde muy jóvenes, ya desde niños los empiezan a preparar en el desarrollo de su evolución espiritual a través de la meditación y a trascender de los placeres y los deseos mundanos. La otra rama, que lo llaman el gran vehículo, también se llama Mahayana. Es, digamos, el budismo laico, el que más se practica en todo el mundo, que no son monjes, no son religiosos, pero sí que profundizan en estas enseñanzas de Buda. Se llaman bodhisattva, que quiere decir seres iluminados que posponen su propio nirvana, que es alcanzar lo que sería como su cielo, la liberación que llaman ellos, para poder ayudar a otros a alcanzarlo. Y también aceptan que no solo hay un Buda, sino que todos podemos ser Budas o Bodhisattvas,
que cualquier persona puede despertar, ser un iluminado. El objetivo para ellos es el nirvana, que es esta especie de estado de liberación del sufrimiento, lo que sería nuestro cielo, y cuando, como ellos creen en las reencarnaciones, cuando dejas de reencarnarte porque ya has como purgado todo tu karma. Este es el símbolo que representa el nirvana. El budismo es la tercera religión más seguida del mundo, con más de 500 millones de seguidores. Y lo que sería el equivalente al Papa en el cristianismo sería el Dalai Lama, que es su líder espiritual. Para ellos es siempre la misma persona que se va reencarnando en diferentes cuerpos. Y el Dalai Lama se dedica a ir por todo el mundo, ya veis que se entrevista con hasta los grandes líderes mundiales para intentar predicar sus enseñanzas. Hay siempre un debate de si el budismo es o no una religión y se basa en que realmente no tienen un dios, no hay un dios como puede haber en el Islam o en el cristianismo o en el judaísmo, y no rinden culto a ningún dios. Sus deidades serían estos seres iluminados, los bodhisattvas, y tienen unas creencias básicas, como he dicho antes, el renacimiento y estos tres conceptos que ahora explicaremos, el karma, el dharma y el moksha. Una curiosidad del budismo es que podéis ver en figuras de Buda este símbolo que desgraciadamente lo hemos asociado a algo terrible, es la esvástica, esta especie de cruz gamada que para ellos le llaman Nanji, o esvástica, tiene un significado de paz, fortuna y prosperidad. Y tienen dos versiones, la que gira a la izquierda, que sería lo que representa la sabiduría, y la que gira a la derecha, que sería la que representa el camino a la iluminación. Desgraciadamente, Hitler lo adoptó para su propaganda y es como una esvástica girada a 45 grados, y fijaros cómo cambia el significado, Como decíamos, el concepto del karma y del dharma. Vamos a profundizar un poco. El dharma tiene varios significados. Uno sería como el orden universal, el principio que mantiene el equilibrio de todo lo que existe en el universo. Sería un poco la idea de Dios. Pero también tiene el significado que es el camino correcto y la forma correcta de actuar. Normalmente el dharma se asocia al conjunto de las enseñanzas que propugnaba y que predicaba Buda. El dharma no solo significa la realización de uno mismo, sino también el servicio desinteresado al resto de la humanidad. Y el karma esta es una palabra que se ha hecho popular, ¿no? El karma, y al final es un poco que es la ley de la causa y el efecto, que toda la acción de una persona, sea una buena acción o mala, tiene siempre unas consecuencias en la vida. Este dibujo creo que lo representa muy bien. El simple gesto de tumbar una pieza tiene múltiples efectos, porque va tumbando cada una de las piezas y al final la última, como veis, te va a repercutir a ti porque va a caer encima tuyo. Y estas frases lo resumen, dice, lo que eres es lo que has sido, es decir, el karma de todo lo que tú has hecho, y lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Hay frases que incluso son populares, como que el que siembra vientos, pues recoge tempestades. El tercer concepto es el moksha, que el moksha sería un poco lo contrario a la iluminación. Tiene estas dos acepciones básicas. Sería como la ilusión, la percepción equivocada de la realidad, creyendo que la realidad siempre es fija, que es permanente, que nunca cambia. Y también el concepto de ignorancia, de que ignoras lo que ellos llaman las 4 nobles verdades. Ejemplos de moksha sería pues, creer que nuestro cuerpo es único, que estamos separados de todo, que somos como nosotros y el resto, cuando en realidad ellos conceptualizan que somos como una gota en el océano, que esa misma gota es parte del océano. Y para superar este moksha, ellos propugnan seguir el dharma, las enseñanzas de Buda, a través de la meditación, de la sabiduría y de la compasión. Las 4 nobles verdades, que es lo que el Buda concluyó después de toda su meditación bajo el árbol, bajo la higuera, son estas. La primera es que el sufrimiento es una realidad, que existe, que el sufrimiento surge básicamente del deseo y del apego, que el sufrimiento
cesa, puede cesar, y que hay un camino para conseguir que el sufrimiento cese, que es el camino lo que llaman ellos el óctuple camino. Bueno, estas son las palabras que ellos utilizan para el sufrimiento, el dukkha, el samudaya, que es que el sufrimiento tiene unas causas, el nirodha, que es que el sufrimiento puede cesar, y el magga, que es siguiendo el óctuple camino. Entonces, entre muchas de las razones, pero las básicas que ellos dicen que están la causa del sufrimiento humano, es querer controlarlo todo. Esto, si recordáis de la clase del estoicismo, era aquello de la dicotomía de control, que hay que tener muy claro lo que depende de tu control y lo que no, pero cuando tú quieres modificar lo que no depende de ti, sufres. Desear que las cosas sean como tú quieres, cuando uno quiere que el mundo sea como él quiere que sea, está condenado a la frustración, y la frustración es lo que te lleva al sufrimiento. La frustración te lleva al sufrimiento y a la amargura, que sería lo contrario de la felicidad. Es aferrarte a lo que no puede ser, intentar cambiarlo, o desear cambiar el pasado, cuando el pasado lo único que tenemos que hacer es aprender. O querer que la gente sea como tú quieres que sean, y cuando no lo son, te frustras, te enfadas y te amargas. Dice Buda, el mundo está lleno de sufrimiento y la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar ese apego. La frase básica del budismo es que la felicidad es la ausencia del deseo, lo que decimos. El sufrimiento para ellos es esa frustración, esa amargura, que es cuando nosotros deseamos que las cosas sean de una manera determinada. Como dice esta frase, ¿no? Que tu mayor cárcel es que encierra. El sufrimiento está hecho de los barrotes de tus miedos, que es la ignorancia, y de tus apegos. Esta frase también se ha hecho popular, hasta la podéis ver en grafitis en algunos sitios. Dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Entonces ellos dicen la cuarta verdad, que es que el sufrimiento se puede superar a través del óctuple camino. Esta es la figura, esta rueda representa el óctuple camino por los 8 radios que tiene, cada uno sería uno de los conceptos, que es el camino correcto en cuanto a tener una visión correcta, una intención correcta, hablar de una manera correcta, tener un medio de vida correcto, hacer un esfuerzo correcto, la atención plena correcta y una concentración correcta. Este es el óctuple camino. En la intención correcta quiere decir que tienes que cultivar tus pensamientos. Ellos propugnan que hay que tener mucho cuidado en cómo pensamos, que al final no es más que nuestro lenguaje interior. Medir mucho nuestras palabras, cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque al final acabamos siendo lo que pensamos. Por eso dice que creamos lo que creemos. Creer es crear. También veréis grafitis sobre esta frase, si lo crees, lo creas. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Pensar bien que todo lo que hay en el mundo, siempre previamente, y todo lo que ha ocurrido, ha estado en el pensamiento de unas personas. Entonces, ellos se centran, por eso están muy focalizados en la meditación, en el interiorizarse, en el visualizar tus propios pensamientos y trabajar en ellos, porque al final es lo que será tu vida y lo que repercutirá en la vida de todos los demás. Si tú cambias tus pensamientos, cambias tu destino. O sea que el destino no es inevitable, el destino en una gran parte, en una gran proporción, lo diseñamos nosotros. Y de los estoicos, Marco Aurelio decía que tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre las cosas que pasan. Y cuando te des cuenta de esto, encontrarás tu fuerza. Si cambias tus pensamientos, cambian tus emociones. Ya sabemos que las emociones dependen de lo que pensamos, no de lo que ocurre, sino de lo que pensamos, de lo que nos ocurre. Y si cambias tus emociones, cambia tu actitud, porque te comportas, actúas en función de tus emociones. Y si cambias tu actitud, cambias tu vida. Y si cambias tu vida, lógicamente cambias tu destino. Ya Albert Einstein ya decía, somos los arquitectos de nuestro destino. Nosotros lo diseñamos. El punto del habla correcta
ya matizábamos antes lo importantísimo que es el lenguaje, tanto lo que nos decimos a nosotros como lo que decimos. A veces una sola frase dicha a un niño puede condicionar completamente su vida. Entonces, no sé si alguien ha leído el libro de los 4 acuerdos, que va de la filosofía tolteca. Dice, uno de los 4 acuerdos dice, hay que ser exquisito con tus palabras, es decir, cuidar muy bien lo que dices y cómo lo dices, sobre todo cómo lo dices. Marco Aurelio, una vez más, decía, si no es correcto no lo hagas y si no es verdad no lo digas. Buda dice que todo lo que te molesta de los demás es una proyección de lo que no has resuelto en tú mismo. Esto quiere decir, cuando criticas a alguien, realmente estás proyectando en él lo que no aceptas de ti. Esto es muy importante. Pitágoras, hablamos ya de los griegos, decía, no digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. Los budistas suelen hablar muy poco, pero lo poco que dicen tiene muchísimo contenido, muchísimo significado. Y dentro del habla hay que tener en cuenta que está el silencio. El silencio es tan importante como lo que tú dices. Dice Pitágoras, nada menos, decía, el principio de la sabiduría es el silencio. Estos filósofos eran más o menos coetáneos de la época de Buda. O decía, cállate o di algo mejor que el silencio. O sea, aquello de, si no puedes elogiar, calla. La ética, que es la acción correcta, actuar de una manera ética, todos estos conceptos, valores, moral, principios, honestidad, justicia, responsabilidad, todo esto es la ética. Y ellos propugnan que el camino correcto es una vida ética. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti. Esta es la famosa regla de oro, que ya en otras religiones, como el propio cristianismo, San Mateo ya decía, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran a ti, o no hagas nunca a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si todos aplicáramos eso, el mundo de verdad sería otra cosa. El medio de vida correcto para ellos es muy importante. No hacer daño nunca a nadie, ni siquiera a los animales, ni físico ni emocional. Ser honesto, ser justo, una forma de vida en la que tú te ganes la vida, que tu trabajo sea sostenible y que mejore la sociedad, que es lo que ahora se llama la responsabilidad en las empresas, ¿no? ¿Cómo se llama? Responsabilidad social corporativa, ¿no? Que la acción que se haga, el trabajo, lo que produces, todo eso tenga una repercusión positiva sobre la sociedad. Que tu medio de vida desarrolle tus capacidades. Todos tenemos nuestras competencias, nuestros potenciales, pues ellos propugnan que tienes que, la manera en que tú te ganes la vida, que potencie todas esas capacidades, porque al final eso repercutirá en un beneficio en el conjunto de la sociedad. La atención plena, vivir con atención, el famoso mindfulness que tanto se habla actualmente, ya viene de la época, lo que llama, de la época budista, de la ideología budista, que se llama estar presente en el momento, porque siempre estamos con 1000 cosas, ellos le llamaban la jaula de monos, siempre 1000 pensamientos que se agolpan, que se atropellan, y eso hace que no seamos conscientes de que estamos viviendo en el momento. Este monje budista, Thich Nhat Hanh, dice, si pierdes el momento presente, pierdes tu cita con la vida. Y eso realmente es muy serio. Buda decía, cada mañana naces de nuevo, cada mañana es una oportunidad. Y tu vida es como si cada día fuera una mini vida. Y tienes que centrarte en ese momento, no en el pasado, no en el futuro. Esto también es muy popular, pero ya viene de tiempos de Buda. Decía, si un problema se puede arreglar, no hay que preocuparse. Y si no se puede arreglar, tampoco sirve de nada preocuparse. Ahí insiste mucho en el concepto de preocuparse, que como dice la palabra, es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse por lo que aún no ha pasado es el peor uso que uno puede hacer de su capacidad imaginativa. Por ejemplo, no te preocupes por lo que los demás piensen de ti,
ocúpate en convertirte tú en una mejor persona. No te preocupes por lo que está fuera de tu control. Dedica tu energía y tu tiempo a las cosas que sí tú puedes cambiar, las que sí están bajo tu control. No te preocupes por el pasado, porque ya está hecho. Ocúpate por aprender de ese pasado, por cómo tu historia impulsa a tu presente y a tu futuro. Preocúpate menos por lo que dicen los demás. Ocúpate de lo que dices tú de los demás. La actitud, si algo no te gusta, cámbialo, pero si no lo puedes cambiar, no te frustres, no te amargues, no te enfades. Cambia tu actitud, haz que te guste lo que haces. Y eso es posible. Porque el futuro casi nunca es como nosotros lo hemos planeado. Así que no hagas planes, deja que la vida te sorprenda. Dice, la vida, esto lo decía Edgar Tolle, que fue el que escribió El poder de la hora. Dice, la vida es una aventura, no un viaje organizado. Y esta es la idea budista, que tú te levantas cada mañana y dices, a ver qué me depara la vida. Si es algo negativo, pues, y no lo puedes cambiar, simplemente acéptalo. No puedes hacer nada. Pero si es positivo, sobre todo, agradécelo. Decía el Dalai Lama, que le sorprendía al hombre porque sacrifica su salud para ganar dinero. Y cuando tiene el dinero, sacrifica su dinero para intentar recuperar su salud. Y está tan ansioso por el futuro que no disfruta del presente. Y el resultado es que realmente ni vive el presente ni vive el futuro. Vive como si nunca fuese a morir y muere sin haber vivido realmente nunca. Este señor, Albert Schweitzer, que fue un médico, filósofo, fue un filántropo que hizo grandes acciones en África, ayudando a mucha gente, dijo esta frase que creo que es muy profunda. Dice, el éxito no es la clave de la felicidad. No serás feliz porque tienes éxito, sino que si eres feliz, realmente tendrás éxito en la vida. Y de ahí esta frase también popular, no hay un camino hacia la felicidad, sino que la felicidad es el camino para llegar a lo que ellos llaman el nirvana. Un concepto muy importante, una frase budista fundamental, que dicen, agradece a tu enemigo porque es tu maestro. Esto tiene una trascendencia enorme. El Dalai Lama dice en sus conferencias, se dice que nuestro enemigo es nuestro mejor maestro. Al estar con un maestro de verdad, podemos aprender lo importante que es la paciencia y el autocontrol de nuestra tolerancia, pero realmente solo tenemos la oportunidad de practicar esas enseñanzas de nuestro maestro cuando encontramos a un enemigo en nuestro camino. El enemigo no solo es una persona, a veces es una circunstancia, un problema o como una crisis concreta en nuestra vida. Para ellos es fundamental evitar siempre la ira. La ira es el infierno para ellos. Y creo que realmente es así. Por eso decía Buda que odiar, aferrarse al odio, es como si tú te bebes un vaso de veneno y te esperas que se muera el otro, a quien odias. Realmente tu odio no le hace nada al que odias. A quien te destruye es a ti mismo. Esto es del taoísmo, Lao Tse, el que escribió el Tao Te Ching, que decía, el que domina a los demás es fuerte, pero el que se domina a sí mismo, y se refería sobre todo al que puede controlar y no sentir nunca ira y odio, es realmente una persona poderosa. Y otro concepto muy importante en el budismo es que todas las cosas tienen un para qué, ya no un por qué. Cuando decimos por qué, es más bien una actitud victimista, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Ellos dicen, pregúntate siempre, ¿para qué ha pasado esto? ¿Para qué te ha pasado esto? Y a los chinos, en el Tao, dicen que la propia palabra crisis ellos le llaman con estos dos ideogramas. Crisis ellos le llaman peligro y oportunidad, porque siempre ante una situación crítica hay una oportunidad. ¿Para qué te ha pasado eso? Cuando hablábamos del lenguaje, ¿no? de ser exquisito con las palabras, cuando tú te hablas a ti mismo, no digas nunca, tengo un problema, di, es un reto. Y te cambia totalmente el ánimo. Es muy diferente cuando dices, tengo un problema, cuando tú dices, vaya reto que tengo. Y ese reto
es para que yo aprenda y cambie mi vida. Siempre confía en el proceso, nunca olvides esto, que todo ocurre para algo mejor. Esta frase, un poco tragalenguas, ¿no? Dice, lo que pasó tenía que pasar para que pasara lo que está pasando. Es decir, que todo lo que te ha ido ocurriendo en la vida era necesario para que estuvieras y te esté pasando lo que actualmente estás viviendo. Decía Buda, el sufrimiento es el maestro más grande y solo si lo comprendes te liberarás. Una idea fundamental en el budismo, en el corazón del budismo, la verdad eterna es que todo es impermanente, donde cada experiencia es transitoria y esto hace que tengas que valorar muchísimo más este momento porque es único, irrepetible, porque nunca se va a volver a vivir esa misma experiencia. El mismo monje que antes aludía, no es la impermanencia de las cosas lo que nos hace sufrir, sino lo que nos hace sufrir es querer que las cosas sean permanentes. Si no aceptas que todo es un cambio, que la única constante es el cambio, que todo cambia constantemente, estás condenado a sufrir. Y a Sócrates decía, recuerda que ninguna condición es permanente. No te alegres demasiado por la buena fortuna, ni te entristezcas demasiado por la desgracia, porque eso cambiará. O la famosa frase de Heráclito, nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, porque cuando vuelves al río, ni tú eres el mismo, ni el río es el mismo. El agua que vas a tocar ya es otra y tu cuerpo ya ha cambiado. Es tan importante para ellos la práctica de la aceptación de la impermanencia, que fijaros lo que hacen. Estos son los famosos mandalas. Estos monjes se pueden pasar hasta meses construyendo un mandala, que lo hacen con estos cuenquitos como unos conos llenos de arenas de colores y van dando golpecitos, haciendo la forma y cambiando de arena y dándole color. Dedican horas, días, semanas y a veces hasta un año han llegado a utilizar para hacer un mandala grande. Y cuando lo acaban hacen como una ceremonia, fijaros que es borrarlo, mezclarlo todo. Y eso es porque ellos, para recordarse a sí mismos que todo es efímero, que todo es impermanente. La felicidad para ellos es la única manera, y yo creo que es así, que la única manera de ser feliz es crear felicidad. Si no te dedicas a crear, a generar felicidad, es difícil que tú seas feliz. La regla de oro budista. Para ser feliz debemos buscar la felicidad de los demás. Dalai Lama en sus conferencias siempre lo dice, la mente más compasiva, más preocupada por el bienestar de los demás, es la única fuente de la felicidad. Fijaros incluso que Robert Van der Powell, que fue el que fundó los famosos Boy Scouts, también lo decía, la verdadera manera de obtener felicidad es hacer felices a los demás. Así que, para finalizar, este es quizás el mensaje. La mente lo es todo y te acabas convirtiendo en lo que tú crees, es decir, en los pensamientos que tú tengas. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.